¿Alguna vez has sentido que cuanto más te aferras a algo, más miedo tienes de perderlo? Un objeto, una relación, una idea, incluso una imagen de ti mismo. El apego parece darnos seguridad, pero en realidad siembra ansiedad. Porque en lo profundo sabemos que todo cambia, que nada permanece igual para siempre. El budismo nos enseña que el apego es la raíz del sufrimiento. Aferrarnos es como querer detener el agua entre las manos. Cuanto más apretamos los dedos, más rápido se escapa. Y en esa lucha, nos desgastamos. El taoísmo, por su parte, nos recuerda que la vida fluye como un río, que nada se queda quieto, que resistir el cambio solo multiplica el dolor. Y los estoicos también lo sabían, nada externo nos pertenece, todo lo que tenemos es un préstamo del tiempo. Este video es una invitación a mirar de frente una verdad profunda, que la verdadera libertad no nace de acumular, ni de poseer, ni de retener, sino de soltar. Que el desapego no es vacío ni frialdad, sino un espacio donde florecen la gratitud, la calma y el amor más genuino. Quédate conmigo hasta el final, porque comprenderemos juntos que soltar no es perder, sino ganar ligereza. Que dejar ir no es renunciar, sino aprender a vivir con confianza en el fluir de la vida. Y que el no apego, lejos de alejarnos del mundo, nos conecta más profundamente con él. Enseñanza 1. El apego como raíz del sufrimiento. El apego nace del miedo, miedo a perder lo que amamos, miedo a que las cosas cambien, miedo a quedarnos vacíos si lo que valoramos desaparece. Y es curioso, porque cuanto más nos aferramos, más vulnerables nos sentimos. Creemos que apretar fuerte nos da seguridad, pero en realidad nos ata a una lucha constante contra lo inevitable. El budismo explica que el apego es la fuente principal del sufrimiento porque nos hace depender de lo que nunca es permanente. Todo lo que llamamos mío, mi casa, mi trabajo, mi pareja, mi cuerpo, está destinado a transformarse o desaparecer. Aferrarse a lo que cambia es como encadenarse a una nube, parece firme, pero al extender la mano se disuelve en el aire. El taoísmo nos enseña a observar la naturaleza. El árbol no intenta retener sus hojas cuando llega el otoño, las suelta en silencio, confiado en que la primavera traerá brotes nuevos. El río no se aferra a una curva de su cauce, sigue su curso sin mirar atrás. La vida fluye, pero el apego nos hace resistirnos a ese movimiento natural, y en esa resistencia está nuestro dolor. Los estoicos también lo entendieron. Epicteto decía, nunca digas de nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto, punto. Para ellos, todo lo externo era un préstamo del universo, algo que nos acompaña un tiempo, y luego sigue su camino. El apego nos hace olvidar esto y creer que somos dueños de lo que jamás nos perteneció. En la vida diaria, el apego se manifiesta en pequeñas cosas, en la ansiedad de perder una relación, en el miedo a cambiar de trabajo, en la nostalgia que nos ata a lo que ya pasó. Son cadenas invisibles que cargamos sin darnos cuenta, y que nos alejan de la paz que buscamos. Reconocer que el apego es raíz de sufrimiento no significa dejar de amar o de disfrutar, sino aprender a relacionarnos de otra manera. Significa abrir la mano en lugar de cerrar el puño. Disfrutar de lo que está presente, sabiendo que es un regalo, no una posesión. Y cuando se va, agradecerlo en lugar de resistirlo. El primer paso hacia la libertad es ver con claridad cómo nos encadenamos a lo que cambia. Porque al ver esas cadenas, empezamos a soltarlas. En la siguiente enseñanza veremos cómo el no apego no es indiferencia, sino una forma más profunda y auténtica de amar y vivir. Enseñanza 2. El no apego no es indiferencia. Cuando hablamos de desapego, muchas personas lo confunden con frialdad, con distanciamiento o con falta de amor. Piensan que soltar significa dejar de sentir, como si el corazón se cerrara. Pero el verdadero no apego no nace de la indiferencia, sino de la libertad. El budismo lo explica con claridad. Amar con apego es amar con miedo. Miedo a perder al otro, miedo a que cambie, miedo a que ya no esté. Amar con desapego, en cambio, es amar desde la gratitud. Es decir, te valoro aquí y ahora, sin exigirte que seas eterno, sin encadenarte a mis expectativas. El amor desapegado no es menos profundo, al contrario, es más puro, porque no busca poseer. El taoísmo nos lo muestra en la naturaleza, el sol ilumina a todos por igual sin pedir nada a cambio. La flor florece sin exigir que alguien la admire. El amor verdadero es así, se ofrece, se comparte, pero no retiene. Cuando aprendemos a amar con no apego, dejamos de convertir a los demás en objetos de necesidad y empezamos a verlos como seres libres, con su propio camino. Los estoicos también practicaban este principio. Marco Aurelio recordaba cada día que todo lo que amamos es frágil y pasajero. No lo hacía para endurecerse, sino para valorarlo más intensamente.
El desapego, desde su mirada, no significa amar menos, sino amar con más conciencia, porque sabemos que cada instante es único y no volverá a repetirse. En la vida práctica, el no apego se nota en nuestras relaciones. Cuando dejamos de exigir que el otro nos haga felices, dejamos de manipular o controlar. En lugar de decir, no me dejes nunca, aprendemos a decir, gracias por estar mientras la vida lo permita. Y en ese agradecimiento, el vínculo se vuelve más auténtico, porque ya no está atado al miedo. El no apego no enfría el corazón, lo libera. Nos permite disfrutar de lo que tenemos mientras está presente, sin vivir con la ansiedad de perderlo. Nos enseña que amar no es retener, sino acompañar. Y en esa libertad, tanto nosotros como los otros podemos crecer sin cadenas. La paradoja es que cuando dejamos de aferrarnos, amamos con más profundidad. Porque dejamos de amar desde la necesidad, y empezamos a amar desde la abundancia. En la siguiente enseñanza veremos cómo el no apego también nos ayuda a liberarnos de las cadenas invisibles del tiempo, el pasado que ya no existe y el futuro que todavía no ha llegado. Enseñanza 3. Soltar el pasado y el futuro. El apego no se limita a las personas o a las cosas materiales, también nos encadena al tiempo. Nos aferramos al pasado con nostalgia, resentimiento o culpa, y nos aferramos al futuro con ansiedad, expectativas y miedo. Y así, quedamos atrapados en un espacio que no existe, porque la vida nunca sucede en el ayer ni en el mañana, sino únicamente en el ahora. El budismo lo enseña con claridad, la mente se comporta como un viajero inquieto, siempre corriendo hacia lo que fue o hacia lo que será, incapaz de descansar en el presente. Y en ese ir y venir constante, perdemos el único instante real. El desapego temporal significa aprender a soltar las cadenas invisibles del pasado y del futuro, para habitar plenamente el presente. El taoísmo nos ofrece la metáfora del río. El río nunca se detiene a contemplar el tramo que ya dejó atrás, ni se preocupa por la forma exacta de su desembocadura. Simplemente fluye, instante tras instante. Así también la vida, su belleza está en moverse, en renovarse. Cuando nos apegamos al pasado, queremos que el río regrese a un punto que ya no existe. Cuando nos obsesionamos con el futuro, queremos forzar un cauce que aún no se ha formado. En ambos casos, nos alejamos de la corriente viva del presente. Los estoicos lo entendían de manera práctica. Marco Aurelio escribía, el hombre se atormenta más por lo que imagina que por lo que realmente ocurre. El pasado ya no está en nuestras manos, y el futuro nunca depende solo de nosotros. La única acción verdadera es la que hacemos ahora. El no apego al tiempo significa reconocer esta verdad y vivir con serenidad en el instante presente. En la práctica, soltar el pasado y el futuro puede significar dejar de revivir una herida una y otra vez, darnos permiso para sanar. Puede significar dejar de vivir en función de un éxito imaginado, y empezar a actuar con dedicación en lo que está frente a nosotros. Es preguntarnos, ¿dónde estoy ahora mismo? ¿Qué puedo hacer aquí, en este instante? El no apego al tiempo no nos vuelve descuidados, nos vuelve más conscientes. Nos enseña a valorar cada momento como un regalo irrepetible, sin desperdiciarlo en batallas con lo que ya no existe o en miedos por lo que aún no llega. Porque la vida, como el río, solo puede vivirse aquí y ahora. Y cuando aprendemos a soltar el pasado y el futuro, descubrimos que el presente siempre fue suficiente. En la siguiente enseñanza veremos cómo, al practicar este desapego, nace en nosotros una ligereza interior que nos devuelve la capacidad de vivir con gratitud y libertad. Enseñanza 4. La ligereza interior. Cuando comenzamos a soltar el apego, algo profundo ocurre dentro de nosotros, sentimos ligereza. Es como quitarse una pesada mochila después de un largo camino. Durante años, cargamos con expectativas, con recuerdos, con miedos al futuro, con la necesidad de retener lo que no se puede retener. Y de pronto, al soltar, descubrimos que siempre pudimos caminar más libres, más ligeros. El budismo nos dice que la ligereza es fruto natural del desapego. El corazón que no está aferrado deja espacio para la calma, para la claridad y para la compasión. Es como una habitación que siempre estuvo abarrotada de objetos. Cuando retiramos lo innecesario, descubrimos que había espacio para la luz, para el aire, para lo esencial. El taoísmo ve esta ligereza como una expresión de armonía con el Tao. El sabio no se carga con más de lo necesario, no acumula preocupaciones que no puede resolver, no guarda rencores que pesan en el alma. Vive como el viento, que toca todo y a nada se aferra, ligero, libre, en constante movimiento. Esa ligereza no es superficialidad, sino profundidad, la profundidad de quien sabe que lo esencial no pesa. Los estoicos también comprendieron esta verdad. Epicteto enseñaba que la libertad no está en tener mucho, sino en necesitar poco.
Y Marco Aurelio recordaba que lo que nos agobian no son los hechos, sino la carga mental que añadimos a ellos. Cuando soltamos esa carga, nos sentimos más ligeros, incluso en medio de la adversidad. En la práctica, esta ligereza interior puede sentirse en lo cotidiano, cuando dejamos de ofendernos por palabras que antes nos herían, cuando aceptamos que un plan cambió sin resistirnos, cuando dejamos de acumular objetos o resentimientos que ya no nos sirven. La vida se vuelve más sencilla, más clara, más respirable. La ligereza no significa huir de las responsabilidades, sino vivirlas con menos peso. Significa actuar con entrega, pero sin cadenas, amar intensamente, pero sin miedo a perder, disfrutar cada instante, pero sin obsesionarnos con retenerlo. El desapego nos devuelve esa ligereza que nos permite caminar la vida como un viajero que lleva lo justo, que puede avanzar sin miedo porque sabe que lo esencial no se lleva en la mochila, sino en el corazón. En la siguiente enseñanza veremos cómo esta ligereza se transforma en gratitud, la capacidad de valorar cada momento, cada persona, cada experiencia, no porque sea eterno, sino precisamente porque es efímero y único. Enseñanza 5. El desapego como gratitud. Cuando soltamos el apego, no nos quedamos vacíos, descubrimos la gratitud. Mientras el apego nos hace vivir con miedo a perder, el desapego nos invita a agradecer lo que está, aquí y ahora, sin exigirle permanencia. Es como mirar una flor en su máximo esplendor, no la arrancamos para retenerla, simplemente la contemplamos sabiendo que su belleza está precisamente en lo efímero. El budismo nos enseña que todo es impermanente, y que comprender esta verdad no debería llenarnos de tristeza, sino de aprecio. Cada instante, cada encuentro, cada respiro es irrepetible. Y porque sabemos que pasará, podemos agradecerlo más intensamente. El desapego nos libera del quiero que dure para siempre y nos regala el gracias por haberlo vivido. El taoísmo lo expresa a través del vacío creador. Una vasija es útil porque está vacía, el espacio que no se ve es lo que le da sentido. De la misma forma, cuando soltamos lo que nos sobra, expectativas, posesiones innecesarias, rencores antiguos, creamos espacio para que brote la gratitud. El corazón despejado se convierte en un lugar donde cada cosa, por simple que sea, se valora en plenitud. Los estoicos también practicaban este arte de agradecer desde el desapego. Marco Aurelio escribía que todo lo que llega a nuestra vida es un préstamo de la naturaleza, algo que nos fue confiado solo por un tiempo. Al verlo así, dejamos de exigir y empezamos a agradecer. Cada persona, cada objeto, cada momento se convierte en un regalo que, aunque pasajero, tiene un valor infinito en su fugacidad. En la vida diaria, esta gratitud se refleja en gestos pequeños. Agradecer la compañía de alguien sin pretender que esté para siempre, valorar un día de calma sin exigir que mañana sea igual, disfrutar de un logro sin atarnos al miedo de perderlo. El desapego nos enseña a decir, gracias por lo que es, en lugar de ojalá nunca cambie. El desapego, lejos de vaciarnos, nos llena de gratitud. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en apreciar. Y que cuanto más soltamos, más espacio tenemos para recibir, para agradecer y para vivir con el corazón abierto. En la siguiente enseñanza veremos cómo esta gratitud nos conduce a la verdadera libertad, esa paz interior que no depende de lo que tenemos ni de lo que perdemos, porque nace de lo que somos en lo más profundo. Enseñanza 6. La libertad interior del no apego. El apego nos convence de que necesitamos algo externo para ser felices, una persona, una posesión, un estatus, una certeza. Y mientras creamos esa ilusión, vivimos encadenados a lo que nunca podremos controlar. El no apego, en cambio, nos revela una verdad más profunda, que la paz y la libertad no dependen de lo que tenemos, sino de lo que somos. El budismo enseña que quien se libera del apego encuentra un espacio interior indestructible. Es como el cielo, las nubes lo cubren, las tormentas lo atraviesan, pero nunca lo dañan. Así es nuestra esencia cuando dejamos de aferrarnos a lo cambiante, permanece intacta, vasta y serena. La libertad del no apego no significa vivir sin vínculos, sino vivir sin cadenas. El taoísmo lo ilustra con el agua. El agua no se aferra a un recipiente, no se resiste a cambiar de forma. Su fuerza está en su fluidez. Puede adaptarse, fluir, avanzar incluso en medio de los obstáculos. El ser humano que practica el no apego aprende a ser como el agua, no necesita retener para existir, no necesita controlar para avanzar. Su libertad está en confiar en el fluir de la vida. Los estoicos también lo reconocieron. Epicteto decía que la verdadera esclavitud es depender de lo que no está en nuestras manos. Podemos perder riquezas, salud, estatus o compañía, pero si nuestra paz depende de ello, nos convertimos en esclavos de lo incierto. El hombre libre, en cambio, es aquel que se basta a sí mismo,
porque ha comprendido que lo esencial siempre lo lleva dentro. En la práctica, esta libertad se traduce en una ligereza inmensa. Cuando no dependemos de la aprobación externa, podemos actuar con coherencia. Cuando no vivimos encadenados al miedo de perder, disfrutamos más intensamente lo que tenemos. Cuando no nos obsesionamos con el resultado, trabajamos con más calma y claridad. El no apego nos devuelve la autonomía de ser dueños de nosotros mismos. La libertad que nace del no apego no nos aleja de la vida, nos acerca más a ella. Porque solo cuando dejamos de querer retenerlo todo, podemos abrir los brazos a lo nuevo. Y en esa apertura descubrimos que el mundo no es un lugar al que debemos dominar, sino un espacio con el que podemos bailar, confiando en que cada paso tiene su sentido. En la siguiente enseñanza veremos cómo esta libertad interior también transforma nuestras relaciones, volviéndolas más auténticas, más plenas y, sobre todo, más libres de dependencia. Enseñanza 7. Relaciones libres de dependencia. El apego se manifiesta con especial fuerza en nuestras relaciones. A menudo confundimos amor con necesidad, cuidado con control, compañía con posesión. Queremos que la persona que amamos permanezca siempre, que actúe como esperamos, que satisfaga nuestras inseguridades. Pero cuando el amor se convierte en dependencia, deja de ser libertad y empieza a ser carga, tanto para nosotros como para el otro. El budismo nos recuerda que el verdadero amor nace del no apego. Amar no es decir te necesito para ser feliz, sino te elijo libremente en este momento. Es reconocer que el otro no es una extensión de nosotros, sino un ser completo con su propio camino. Cuando amamos con apego, imponemos; cuando amamos sin apego, acompañamos. Y esa diferencia lo cambia todo. El taoísmo lo refleja en la naturaleza. El árbol ofrece sombra y frutos, pero nunca retiene a los pájaros en sus ramas. El sol ilumina a todos sin reclamar nada a cambio. Así también debería ser el amor, generoso, libre, sin ataduras. Un amor desapegado no obliga, no controla, no aprisiona, se ofrece, se comparte y se deja fluir. Los estoicos también advertían sobre la trampa de la dependencia emocional. Marco Aurelio escribía que todo lo que amamos es transitorio, y que recordarlo no debe llenarnos de tristeza, sino de gratitud. Para los estoicos, el desapego en las relaciones no significaba amar menos, sino amar con más conciencia, valorando intensamente lo que está, sin darlo por sentado y sin exigir que permanezca eternamente. En la vida práctica, las relaciones libres de dependencia se notan en gestos sencillos, cuando apoyamos al otro sin intentar controlarlo, cuando celebramos su libertad en lugar de temerla, cuando aprendemos a decir gracias por lo compartido en lugar de no me dejes nunca. Es una forma de amor que no encadena, sino que libera, no asfixia, sino que inspira, no exige, sino que agradece. El no apego en el amor no enfría los vínculos, los purifica. Nos enseña que amar no es poseer, sino permitir que el otro sea. Que la verdadera unión no surge de la necesidad, sino de la elección consciente. Y que el amor más profundo no es el que retiene, sino el que acompaña con gratitud, incluso sabiendo que algún día puede transformarse. El desapego en las relaciones nos recuerda algo esencial: nadie nos pertenece, y esa es precisamente la belleza de los vínculos. Porque solo lo que es libre puede ser verdaderamente amado. En la conclusión reuniremos todas estas enseñanzas para comprender que el no apego no es ausencia, sino plenitud. Que soltar no significa perder, sino abrir espacio para vivir con gratitud, calma y libertad interior. El apego es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Nos aferramos a las personas, a los objetos, a las ideas, al pasado y al futuro, creyendo que allí está la seguridad que tanto buscamos. Pero lo que en realidad logramos es vivir con miedo, miedo a perder, miedo a que cambie, miedo a quedarnos vacíos. Y esa cadena invisible nos impide caminar con ligereza. El budismo nos muestra que soltar no es perder, sino liberarnos del sufrimiento que nace de aferrarnos a lo que nunca fue nuestro. El taoísmo nos recuerda que la vida fluye, que todo cambia, y que resistir ese movimiento es como tratar de detener un río con las manos. Y los estoicos nos enseñan que nada externo nos pertenece realmente, que lo único bajo nuestro control son nuestros pensamientos y acciones, y que en esa conciencia está la verdadera libertad. El no apego no significa indiferencia, ni frialdad, ni ausencia de amor. Significa amar con gratitud, disfrutar con conciencia, vivir con ligereza. Significa abrir la mano para que la vida pase por ella como un río, sin miedo a que se escape, porque entendemos que su belleza está en su fluir. La libertad que nace del no apego es la libertad de no depender, de no estar encadenados a lo que cambia. Es poder vivir intensamente cada instante porque sabemos que es irrepetible. Es poder amar más profundamente porque no lo hacemos desde la necesidad, sino desde la elección.
Es poder caminar más livianos porque hemos soltado lo que nunca nos perteneció. La invitación es clara: observa tu vida y pregúntate qué cargas estás sosteniendo innecesariamente. ¿A qué recuerdos, miedos o deseos sigues aferrado? ¿Qué relaciones, cosas o pensamientos cargas como si fueran indispensables, aunque en el fondo te pesen? Y luego, atrévete a abrir la mano. Suelta, confía, agradece. Recuerda siempre esta enseñanza: una taza solo puede llenarse si está vacía. Y un corazón solo puede sentir plenitud cuando deja de aferrarse. Soltar no es rendirse. Soltar es recuperar la libertad de vivir con confianza, con serenidad y con amor profundo por lo que es, sin miedo a lo que cambia. Porque en el no apego descubrimos, al fin, que nunca nos faltó nada, siempre fuimos completos.